¿Eh? Cómo queda el caldito. Eso lo hace la gelatina de la raya. El sabor que suelta la raya es lo que hace que haga esa burbujita y ese caldito así, que quede trabadito. Eso es la gelatina. El sabor, ¡buah! Espectacular. Como os he dicho, es una espina de cartílago que no pincha, no tienes problema, y se mezclará en tu ración de arroz, pues mezclarás lo que es la carne del pescado. Pescado simple, barato y buenísimo. Muy buenas. Hoy os voy a hacer un arroz muy típico marinero porque aquí es justamente esto es un producto, esto es una raya que no es muy apreciada, pero sin embargo aquí entre los pescadores y la gente de aquí de Gandía, del puerto, pues la verdad es que su carne es muy apreciada, ¿no? Este pescado cuando se compra se tiene que comprar pelado porque la piel cuesta mucho de pelar, pero normalmente aquí lo venden pues peladito ya y preparado, ¿no? Ahora pondremos el aceite, siempre aceite de oliva virgen. Nosotros utilizamos aquí aceite de comarcas centrales. Sé que en Jaén hay mucho aceite, porque ya me lo habéis dicho muchos, pero bueno, aquí tenemos poco aceite, pero lo que tenemos es bueno, ¿eh? Tenemos un aceite especial. Vamos a sofreír un poco, como veis, la he cortado a tiras. Mirad qué carne más bonita. ¡Buah! Espectacular. Encima este pez no tiene espinas, es todo cartílago, lo cual no os vais a meter ninguna espina en la boca, ni vais a tener ningún problema. Es carne y cartílago. Como os he dicho, este pez es muy apreciado por aquí, por los pescadores. Aquí en el puerto de Gandía se utilizaba mucho porque era un pez que en el mercado, en lo que es en la subasta, pues no se saca mucho rendimiento, y entonces sí que es un pescado que usaban los pescadores para ellos, para comer ellos. Porque claro, el mejor pescado es para la subasta. Aunque este pescado no es que no sea bueno, es que no es apreciado por su manera o por cómo es, pero a la hora de comer es magnífico. Como veis, tiene una carne súper blanca, preciosa. Y un sabor espectacular. Bueno, una vez ya le hemos dado 2 vueltecitas, lo sacaremos. Sacamos el pescado, lo mantenemos aparte. Ahora bajamos el fuego simplemente porque vamos a añadir el pimentón y no queremos que se nos queme, ¿vale? Se pone una cucharadita de pimentón, una cucharada grande de tomate. Y así no se quema el pimentón. Muy bien. Como ya os he dicho siempre, si queréis saber la receta del tomate que utilizo para las paellas, pues en mi página de YouTube lo podéis encontrar. Pondremos para 4 personas, 2, 3, 4 y para los pollos. Ahora daremos un par de vueltecitas al arroz. Mirad qué arroz más sencillo, pero a la vez súper sabroso, porque este pescado deja un sabor exquisito. Como veis, aquí no solemos cargar las paellas de muchas cosas, porque tampoco es importante. Lo bueno de hacer un arroz o una paella es que sea de algo, ¿no? No podemos mezclar pimiento con pescado, no sé, yo he visto cosas por ahí que no es por criticar ni mucho menos, es simplemente porque si lo probáis así, veréis que es una forma de hacer arroces muy sabrosa y cada arroz tiene su sabor, ¿no? Que es lo importante, tener muchas clases de arroces y cada uno de un sabor, que no sepan todos igual, ¿no? Ya le hemos dado 2 vueltecitas al arroz, ahora añadiremos el caldo. Vamos a darle fuego fuerte a todo, porque vamos a añadir el caldo o el fumet, lo pondremos siempre hirviendo cuando esté el arroz, para que no pierda su ebullición. Si os habéis dado cuenta, así el arroz sale perfecto. La proporción, 2 partes y medias de caldo por una parte de arroz, más o menos, eso según los fuegos que tengáis. Si los fuegos son como este, en 2 partes y media de caldo tendréis suficiente. Ahora pondremos un poquito de azafrán fusionado. El azafrán también
lo podéis ver en un vídeo en la página de YouTube, cómo se fusiona, cómo lo podéis mantener y lo podéis guardar. Le añadiremos un poco de sal. Otra manera de preparar la ñora la hemos puesto previamente en remojo y ahora la soltaremos aquí. En vez de sofreírla como he hecho a veces, pues la hemos puesto en remojo y la pondremos aquí. Y ahora ella irá soltando su sabor. Ahora añadiremos el ajo tierno. Como veis, este arroz solo tiene el toque del ajo tierno y de la rachá, de la raya. Como os he dicho, es un pescado especial. Ahora dejaremos servir a fuego fuerte y veréis cuándo tenemos que poner la rachá, la raya. Perfecto. Ahora con el caldo, porque tiene que tener caldo para que la rachá se acabe de hacer. Ponemos la rachá, luego incluso le daremos la vuelta. La raya, perdón, porque tengo costumbre de decirlo en valenciano. Esto es un plato súper marinero. Aquí en el puerto de Gandía, como os he dicho, no lo hacen en seco porque los marineros lo hacen todo en caldereta, pero bueno, lo hacen a trocitos y hacen un arroz meloso brutal. Vale, pues ya lo tenemos. Esto ya lo tenemos. Esto ya está. Perfecto. Ahora bajaremos el volumen del fuego y dejaremos secar. Si veis un poquito la gelatina de la raya, cómo queda el caldito, eso lo hace la gelatina de la raya. El sabor que suelta la raya es lo que hace que haga esa burbujita y ese caldito así, que quede trabadito. Eso es la gelatina. El sabor, ¡buah!, espectacular. Luego romperemos lo que son, porque la espina va central, como os he dicho, es una espina de cartílago, que no pincha, no tienes problema. Y se mezclará en tu ración de arroz, pues mezclarás lo que es la carne del pescado. Y esta es la paella de rachá, la paella de raya. Pescado simple, barato y buenísimo. Bueno, ahora esto ya está. Ahora dejamos reposar el arroz 5 minutitos. Todos los arroces en paella tienes que dejarlo reposar 5 o 10 minutitos como mínimo, para que estén perfectos. Así queda el arroz de raya. Un arroz súper exquisito, probadlo, os gustará.